para mí es realmente una alegría estar aquí. Aparte de eso, soy misionera eucarística de Nazaret, somos de la familia. Entonces siempre es hermoso encontrarse con la gente de la familia. Así que estoy con mucho gusto, que lo sepáis, que no creo que venga a dar ahí, viene de Madrid a dar unos ejercicios. No, viene alguien de la familia a encontrarnos y a hacer lo propio de nosotros como familia. No sé si todos los que estáis aquí sois de la Unión Eucarística Reparadora, pero imagino que varios sí. Pues por ser cristianos también somos parte de la Iglesia, o sea que en todo sentido nos estamos encontrando, es un encuentro de familia. Y como somos una familia religiosa, cristiana, que nos une el Dios y su amor, el amor que nos da y el amor que le damos, pues eso es ocasión de reunirnos y festejar unidos. También la oración es un modo de festejo en el sentido de que es un encuentro con Dios y es a lo que se supone que, o al menos así me lo vendieron, que es a lo que hemos venido hoy, a tener un momento para reflexionar. La idea es que os han dado unos papelitos también, que ya los vamos a ir explicando, pensar, orar, meditar y sobre todo para encontrarnos con el Señor. Entonces ahora yo tampoco pretendo ser muy larga, siempre digo lo mismo y nunca lo consigo, pero siempre tengo la buena intención de dar unas pistas para que después podamos tener un momento de encuentro con el Señor, con el que da realmente sentido a nuestra vida. Muy bien, y estos ejercicios, este día, este momento, estos 3 momentos que vamos a tener hoy, mañana y pasado, llevan como título cómo vivir o vivir la Pascua en clave eucarística. ¿Cómo podemos hacer? Estamos en el tiempo pascual, posiblemente, bueno, todos lo sabéis, posiblemente la mayoría habéis estado también en la vigilia pascual, al final y sale el sábado santo. Y bueno, ¿cómo vivimos este tiempo? Que tendría que ser, que ahí sí que los cristianos a veces nos tenemos que hacer un pequeño examen de conciencia. ¿Se nos nota que estamos en Pascua? Pues se nos debería notar. Fijaos, en Navidad, cómo se nota las calles que estamos en Navidad. Si bien admito el paréntesis de que sí, se nota que estamos en Navidad desde antes que empiece el Adviento, ¿no? Porque el Corte Inglés pone ya bueno, sí, aquí hay Corte Inglés, me parece, ¿no? Que lo he visto, sí. Pues, o las luces en las calles se ponen antes de que empiece el Adviento. Bueno, pues así como se nota que es Navidad, sin entrar a que si es igual lo civil, lo religioso, a nosotros cristianos se nos tendría que notar que es Pascua, porque la Pascua es lo que da sentido a nuestra vida. Pues ¿cómo vivimos eso? ¿Cómo lo conseguimos o cómo lo deberíamos conseguir? Ojo que no se trata de una cuestión de puños, ¿no? De esfuerzos, sino se trata de una cuestión de corazón, de cómo lo hemos comprendido, de cómo lo hemos vivido. Entonces, pues vamos a ver cómo vivirlo en clave eucarística, la Pascua, que eso lo veremos mañana, pero que es prácticamente lo mismo hablar de Pascua que hablar de Eucaristía. Y yo había pensado que cada día fuera cómo podemos encontrarnos con el resucitado. Hemos celebrado la Pascua, sabemos que Jesús ha resucitado, cómo lo conseguimos, cómo lo encontramos, cómo nos encontramos con Él, o también cómo descubrimos que Él nos está buscando resucitado. Que no es lo mismo estar como Sherlock Holmes buscando por todos los rincones, a de repente saber, anda, pero si es Él el que tiene que estar acá, si es Él el que está buscando, se me tienes que estar haciendo el encontradizo. Entonces, hoy intentaremos reflexionar sobre cómo encontrarnos con el resucitado en la vida cotidiana, en la de ahora, en la de hace media hora y en la de dentro de 2 horas, cuando estamos cocinando, cuando salimos a tomar algo, cuando sufrimos una enfermedad o alguien cercano la está sufriendo. Mañana, cómo encontrarnos con el resucitado en la liturgia. Entonces así vamos a ir haciendo como un camino que es también el que hicieron los apóstoles. Y el viernes, cómo encontrarnos con el resucitado en la vivencia de la fraternidad y la caridad, que son como puntales de nuestra vida cristiana. Ahí, si os acordáis, casi al final del Evangelio de Mateo, Jesús dice: lo que habéis esto con uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hicisteis, tuve hambre y me disteis de comer. Pues así nos encontramos con Jesús, también en la vivencia de la caridad o fraternidad, según sea entre nosotros o también hacia afuera. Entonces vamos a ir a este primer momento en el que pretendemos, como en las apariciones, seguramente si os pregunto
Si os digo, decidme una aparición de Jesús resucitado, ¿cuál es la primera que se os viene a la mente? Muy bien, lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy es miércoles, del domingo, ¿no? Cuando se aparece Santo Tomás, mete tu mano. ¿Alguna otra se os viene a la mente? Emaús, por supuesto. Emaús la veremos mañana, ya veréis, porque es muy, muy eucarística, muy litúrgica. A María Magdalena. A María Magdalena, muy bien. Ahí, a partir de esa vamos a comenzar a meditar hoy. ¿Por qué? Porque en las apariciones ocurre algo, que si os fijáis es muy claro, pero a veces lo tenemos que releer mucho, y es que los discípulos, María Magdalena, ya conocían a Jesús, ¿no? Lo conocían, habían estado 3 años o un cierto tiempo con él, y sin embargo no lo reconocen. Más claro, María Magdalena, ya se lo confunde o que piensa que es el hortelano. Lo conocen, pero no lo reconocen. Y es importante que nosotros a partir de esto pensemos en nuestra vida o en nuestra experiencia de Dios. Cuidado, porque a lo mejor corremos el riesgo, bueno, de eso lo tenemos, porque seguramente alguna vez habremos caído en la cuenta que nos pasó, lo conocemos, pero nos puede pasar que no lo reconozcamos. No os asustéis, yo tampoco me asusto. Si les pasó a los apóstoles que habían estado codo con codo 3 años caminando, comiendo, viéndolo hacer milagros y ellos no lo reconocieron, no nos asustemos de que a nosotros nos pase. Pero qué importante que es que seamos capaces de reconocerlo. Entonces, el primer punto yo creo que nos puede venir bien es pensar, orar, reflexionar, poner el verbo que os quede más cómodo. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si yo os preguntara, ¿y quién es Jesús para ti, para ti, para ti? O si yo lo pienso para mí, ¿con qué atributo, con qué características lo definiría? Jesús, alguien me dirá, pues es el cercano, es el que me ayuda, es el que me conforta. Ojo, que alguno diría, es el que nos exige. También, incluso hay gente que le puede tener un cierto temor a Dios. A veces así como decimos, Dios me escucha o Dios no me escucha. Entonces, aquí no se trata de hacer un examen para ver quién responde mejor o con el credo. Credo en Jesucristo su único. Yo creo, ¿quién es Jesús para ti? Es Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido. No, es quién es en tu corazón, quién es en tu vida, qué significa para ti. ¿Por qué entonces es importante que lo conozcamos? Para poder después reconocerlo. Porque podemos decir, si Jesús para mí es el que me ayuda, ¿por qué no va a ser Jesús el que está actuando a través de esa persona o de esa circunstancia que hace que yo me sienta ayudada? Entonces, conocer para reconocer a Jesús. Fijaos, has mencionado respecto a una de las apariciones, lo que está, aquí tenéis en la hojita un poco, esto es un resumen, una guía para después poder orar, en Mateo 28, 1:10, que es la misma de Marcos 16, 1:7. En Mateo 28, 1:10 dice, lo tenéis, creo que lo copié, sí, en los textos para la oración tenéis lo que voy a leer. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: «Vosotras no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado». Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis,
id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Fijaos, es un detallito pequeño que a lo mejor no caemos en la cuenta, pero Jesús, ¿dónde muere? En la cruz. ¿Pero en qué ciudad? ¿O en las afueras de qué ciudad? De Jerusalén. Pues Galilea está a más de 100 kilómetros, 150 kilómetros de Jerusalén. Sin embargo, les dice, fijaos que se los dice, lo acabamos de leer, se lo dicen los ángeles, que va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, id a Galilea. Y después Jesús mismo le dice, decidle a mis hermanos que vayan a Galilea. Como que hay un empeño de Jesús, yo quiero en Galilea, quiero mostrarme en Galilea, quiero encontrarme con vosotros en Galilea. ¿No sería más sencillo? A ver, Jesús, que encima ha resucitado, que lo mismo podría estar, dice el Evangelio, que se apareció a más de 500 discípulos a la vez, no podría decir, bueno, mira, ya que están en Jerusalén, me aparezco en Jerusalén. Dicen algunos exégetas que es como para salvarle las espaldas a los apóstoles, que estaban tan asustados que querían irse corriendo, y que mejor irse a Jerusalén, a Galilea, que es su ciudad, su zona, su lugar donde no los van a querer matar como lo que habían hecho con Jesús en Jerusalén. Sin embargo, no es el estilo de los evangelistas. Fijaos que los evangelistas no se preocupan mucho de cuidarle las espaldas a ninguno de los apóstoles. Cuentan lo que hizo Judas, las negaciones de Pedro, con lo cual eso no tiene demasiado sentido. Sin embargo, sí como que se ve que hay un empeño de Jesús en encontrarse en Galilea. ¿Por qué será? Hay un riesgo muy grande en los apóstoles y es como que disociaran el Jesús. No sé si alguna vez habéis estudiado algo, leído algún libro, un poco de teología, que se habla del Jesús de la historia y el Cristo glorioso, como que fueran dos cosas distintas. Una cosa es el Jesús que andaba, el Jesús histórico, ¿no? El que andaba por Galilea, el que caminaba, el que rezaba, el que llamó a los discípulos, el que hizo milagros. Y otra cosa es el Cristo glorioso, lleno de majestad, con rayos que le salen de la cabeza y de todo el cuerpo, ¿no? El que está con la vara y el bastón, el del Apocalipsis, ¿no? Jesús tiene un empeño muy grande en que los discípulos sepan que Él, el resucitado, es el mismo que caminó junto a ellos en Galilea. Es el mismo que dormía a su lado al raso, dijo Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es el mismo que lloró, es el mismo que se le cayeron lágrimas ante su amigo Lázaro muerto, ante Jerusalén que no escucha su palabra. Entonces, que no se olviden de que Jesús es un hombre, sí es Dios, vale, es Dios, sí lo sabemos, pero también es un hombre, y quiere que sigan asociando esta persona, que no se olviden que de repente, dice también en el Evangelio, que cuando se encuentran con Jesús lo adoraron. Está bien que lo adoraran, pero que no se olviden de que a Jesús lo pueden adorar y lo pueden abrazar. Nosotros también es importante que descubramos a este Dios tan cercano. De hecho, tan cercano que aquí, bueno, un poquito más ahí está, ahí arriba, en ese sagrario y en todos los sagrarios, en los de vuestra parroquia. Él quiere estar cerca porque está enamorado de nosotros. Entonces, Jesús está empeñado en que al reconocerlo, ahí donde habían estado caminando juntos, pescando juntos, sabemos de la pesca milagrosa, hay una pesca milagrosa antes de su resurrección, ¿no? Cuando van con las barcas que le dicen, tira la red a la derecha, Pedro le dice, maestro, he estado bregando toda la noche, pero si tú lo dices lo haré, y se llenan las barcas. Y hay otra pesca milagrosa después de resucitado. Esto no es casualidad, es que Jesús quiere decir, a ver, soy el mismo, soy yo. Este riesgo de separar, no penséis que solo les pasó a los apóstoles. Todas las herejías que hubo, sobre todo al principio, muchas de ellas eran por esto, porque pensaban en un Jesús, ya no en un Jesús, en un Cristo glorioso. Había unos que se llamaban los monofisitas, los monoteletas, decían, bueno, vale, Jesús parecía hombre, pero no era hombre, era Dios. Jesús tenía una voluntad divina, no humana. Bueno, como que buscaban muchas vueltas para no humanizar a Jesús.
Porque decís, bueno, pero si es un hombre, pero no, nosotros creemos en un Jesús que es Dios y hombre verdadero. Lo decimos en el credo, luz de luz, Dios de Dios, luz de luz. Es Dios y también es hombre, se encarnó. Y nosotros, fijaos, si les ha pasado a los apóstoles, a los primeros discípulos, si les ha pasado en los primeros siglos con tantas herejías que iban surgiendo y que siguieron surgiendo, a nosotros también nos puede pasar ese riesgo, nos podemos caer en esa tentación, por llamarlo de alguna forma, ¿no? La tentación de desencarnar a Dios. Pensar en un Dios muy glorioso, muy milagroso, muy capaz de grandes cosas y olvidarnos que Dios también, es cierto que puede hacer grandes cosas, pero es el Dios de las pequeñas cosas, es el Dios del día a día. Pensad, aquí no sé si, como no conozco mucho, no sé si hay alguien famoso aquí, no sé si está el presidente de la Junta o el alcalde o una cantante famosa quizás está por aquí, pero si los hay, son muy pocos. Yo no soy famosa, vosotros, pues ahora con las mascarillas menos nos conocemos, pero tampoco reconozco ningún famoso aquí. Y Dios ha venido para nosotros, que no tenemos millones de seguidores en las redes sociales, ni salimos a la calle con guardaespaldas, sino que vivimos unas vidas muy normalitas, pues Dios está empeñado en acompañarnos y en estar cerca de nuestras vidas normalitas. A ver, entre nosotros, ¿cómo os imagináis que fue la vida de Jesús hasta antes de salir a predicar y hacer milagros? Hay evangelios apócrifos que por ahí dicen, a mí me hacen mucha gracia, porque parecen de risa. Eso que Jesús cuando iba a la escuela uno lo trató mal y lo hizo caer al agua con un milagro para tirarlo porque lo había tratado mal, pero no, es mentira. Son evangelios apócrifos. Jesús no andaba haciendo milagros innecesarios por ahí. María tenía que ir todos los días al pozo a buscar agua. Él tuvo que aprender, tuvo que ir a la escuela, jugaría con sus amigos. Una persona común y corriente, como nosotros. Por eso, el que sea tan común y corriente es el que lo hace tan cercano. Y ese común y corriente, vaya si se ha vuelto famoso, que está resucitado. Pero porque sea famoso, obviamente no le va a pasar lo que le pasa muchas veces a las personas, a nosotros, a los seres humanos no divinos. Y es que cuando son famosos se olvidan de que son hombres. Jesús es todo lo contrario. Cuanto más Dios, más cerca de nosotros, más encarnado, más apasionadamente enamorado de nosotros. Entonces, nunca caigamos en la tentación de desencarnar a Dios, porque Él no lo quiso. Él quiso hacerse hombre, ser humano, en un lugar muy humilde, en un lugar alejado no era en un lugar muy famoso. De hecho, recordaréis cuando le dice, es que de Jerusalén, hoy estoy trabado con las zonas geográficas, es que de Nazaret puede salir algo bueno. O sea que Nazaret no sería la más santa de las ciudades. Sí, que me diréis, o estaréis pensando, o espero que estéis pensando, bueno, se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado, y es cierto. Ahora bien, dudar, tener dudas de fe, de otro tipo de dudas, ¿es pecado? No. Jesús hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Ahora, si dudar no es un pecado, pues tened por seguro que Jesús también tuvo dudas. Y si muchas veces se retiraba a orar, era para pedirle luz al Padre. Entonces, si Él ha tenido dudas, claro que puede comprendernos a nosotros cuando tenemos esas dudas. No saber exactamente qué camino elegir, ¿es un pecado? No. Pues Jesús, claro que muchas veces le habrá pasado, a ver si lo hemos leído tantas veces y sabemos que hasta sudó sangre, que le pide al Padre que le aleje ese cáliz. Pues, ¿cómo no nos va a comprender a nosotros cuando a veces no sabemos qué camino elegir? Claro que nos puede comprender y nos puede ayudar y puede estar a nuestro lado porque lo ha vivido. Tercera pregunta, vais de 10 todavía. Despreciar a una persona, ¿es pecado? Sí. ¿Jesús lo vivió? No.
Jesús no despreció jamás, porque es un pecado. Pero, ahí está la pregunta, pero la tentación del desprecio, la tentación, sentir que somos tentados para el momento en que decimos, yo lo voy a despreciar, que me va a conocer. ¿La tentación es pecado? No. La tentación no es pecado. Jesús tuvo tentaciones, ¿vale? No del desprecio, pero tuvo tentaciones de convierte estas piedras en pan, tírate del alero y que vengan los ángeles. Jesús sí sufrió tentaciones, como nosotros. Por eso, cuando nosotros, he puesto este ejemplo de la tentación del desprecio, porque cuando nos hacen algo que nos duele, lo primero que nos surge es decir, así como la venganza casera, ¿no? Como dicen, la venganza se sirve en plato frío, así como decir, ahora me va a escuchar, la próxima le voy a dar una respuesta, porque a veces no se nos ocurre en el momento, ¿no? Como los deseos de venganza. Los deseos de venganza son un pecado, si son una tentación, pues no. El pecado es venganza, es vengarse, es hacerle daño al otro. Pero a veces cuando tenemos en nuestro corazón ese deseo que no es bueno, claro que podemos pedirle ayuda a Dios, porque Él también lo vivió, solo que ante ese deseo, ante esa tentación hay dos caminos, hacerle caso a la tentación o no, o ir por el otro camino, hacer lo contrario a lo que nos surge. Pues Jesús nos puede ayudar, Jesús encarnado, porque Jesús fue hombre. Yo cuando estudiaba teníamos un profesor que, bueno, no es algo que yo no estoy de acuerdo, bueno, y la teología tampoco, pero bueno, hay historias que a veces la gente desvaría un poco. Y él decía que Jesús nunca se había enfermado, porque la enfermedad es consecuencia del pecado, y como Jesús no conoció el pecado, no se enfermaría nunca. Y había otro profesor que le contestaba, a ver, yo creo que algunos mocos habrá tenido de niño Jesús, porque es que... Y es cierto, es consecuencia del pecado, pero no una consecuencia directa, sino una... Entonces, Jesús, pues sí, también ha estado enfermo y también se habrá sentido mal. Fijaos cuántos motivos de comunión con Jesús, ¿no? De que Él nos comprende a nosotros. Por eso es importante el segundo texto que nos puede ayudar a orar, que también lo tenéis aquí, que es el de Mateo 16, 13, 17, Mateo 16, 13, 17, que seguro lo conocéis, pero los vuelvo a leer, porque la palabra de Dios es así. Se las sabe casi de memoria y después las vuelve a leer y dice, anda, y no había caído en la cuenta. Por ejemplo, yo esto de venida a Galilea jamás había caído en la cuenta. Digo, pero si está acá, lo he leído 1000 veces, todos los años lo hemos leído, lo hemos escuchado. Dice Mateo 16, 13. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Fijaos que está marcada la frase, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Esta pregunta hoy también nos la hace Jesús en este tiempo de oración que vamos a tener a continuación. Vosotros, ¿quién decís? ¿Quién soy para vosotros? Vamos a tener a continuación un momento de oración, de exposición del Santísimo, y es un buen momento para ponernos y pensar. Y pensar, yo os invitaría a pensar dos cosas. ¿Quién ha sido Jesús para mí? ¿Y quién es hoy Jesús para mí? ¿Por qué digo esto? Porque aquí, bueno, os veo más o menos a todas de mi edad, o todos de mi edad un poco más. No veo gente, alguna sí más joven, creo. Pero Jesús, Él es siempre el mismo, dice en la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre, Él no cambia, Él es Dios. Pero nosotros sí cambiamos. Y nuestra fe no es la misma ahora que hace 20, 30, 40 años, cuando éramos pequeños. Entonces Jesús, es bueno que pensemos quién fue a lo mejor hace un tiempo. ¿Por qué? Porque ahora podemos tener una idea distinta, no sé si mejor o peor, distinta, posiblemente más cercana a lo que estamos viviendo, pero también nos puede ayudar recordar quién era Jesús, por ejemplo, para nosotros cuando éramos niños.
Porque cuando somos niños parece que nuestra fe es como más inocente y se lo cree todo y es bueno que así sea. Ahora, claro, vamos creciendo y como que le vamos poniendo barreras. Entonces, os invito a que en el rato de oración que vamos a tener a continuación, pensemos y oremos, ¿quién ha sido Jesús para mí y quién es hoy Jesús para mí? También nos puede ayudar el pensar, para responder a esta pregunta, ¿cuándo hablo con Él? ¿Cuándo lo siento cerca? ¿Hay algún modo en el que yo me crea que me puedo esconder de Él? A mí me pasó algo muy curioso. Estábamos una vez en un encuentro con jóvenes y teníamos que compartir en qué momentos, había un montón de preguntas y había que elegir una para compartir, y a mí con otro joven, eligió el otro joven, ¿cuándo te sientes cerca de Jesús? Esa era la pregunta. Claro, primero teníamos que pensarla. Yo cuando la pensé, digo, pues siempre prácticamente, ¿no? Ahí siempre sabemos que Dios está. Y me sorprendió mucho su respuesta, porque este joven me dijo, bueno, yo cuando voy a misa, bueno, ahora la verdad hace varios meses que no voy a misa, entonces yo la verdad que me quedé pensando, decir, este chico se siente lejos de Dios. Y qué distinta es nuestra vida cuando sabemos que Dios está acá. Yo realmente, bueno, Él lo ha dicho, donde hay dos o más reunidos en mi nombre estoy yo, o sea que acá tenemos su palabra que nos asegura que aquí está entre nosotros. Pero qué distinta es nuestra vida cuando nos sabemos solos, por llamarlo de alguna forma, incluso, o solos de Dios, aunque estemos acompañados de otras personas. Entonces, qué importante saber cuándo lo sentimos cerca o más cerca, o reconocer que realmente Él está siempre cerca, porque es Él el que quiere estarlo. Y también yo os invito, bueno, doy acá muchas ideas de cosas que se pueden hacer para orar, en el momento de la oración, cada uno coja en los ejercicios, es siempre así, dice San Ignacio, aquello en lo que me saciare, allí me quedaré. Es decir, cuando hay algo que os llena el corazón, pues ya está, y os olvidáis de todo lo demás, porque es ahí donde Dios os quiere hablar. Por eso yo voy dando como muchas pistas. También algo que nos puede ayudar es pensar, ir como de los momentos más fuertes de encuentro con Dios que hayamos vivido a los más cotidianos, pero que también los hemos reconocido como de encuentro con Dios. Por ejemplo, os cuento yo, para mí, un momento fuerte de encuentro por Dios y que marcó mi vida es el que yo diría el momento en el que en el que recibo mi vocación, por decirlo así científicamente, en el momento en el que yo sentí que Dios me dijo, mira, Mónica, yo quiero que tú seas misionera eucarística de Nazaret. No lo hizo así, no me mandó un WhatsApp, fue de otra forma. Pero yo en ese momento, yo reconozco ese momento como en el que Dios me manifestó su deseo, su voluntad, su anhelo de que yo fuera religiosa. Yo después podía decirle que sí y que no, era totalmente libre. Pero en ese momento me quedó muy claro que era el momento en el que Él me había hablado y me había dicho eso. No sé, pienso en algún sacramento, en vuestro caso, a lo mejor los que estéis casados en el momento de ese sacramento del matrimonio, alguna confesión, algún encuentro, alguna Pascua. Pensad un momento fuerte de encuentro con Dios. Y después id bajando, como no momentos tan fuertes, pero que son momentos que no os quedan duda de que Dios actuó ahí. Os vais a reír. Os voy a poner un ejemplo que a mí me pasó el martes, no ayer, sino martes de la semana pasada. No sé si acá pasa lo mismo en Las Palmas. Imagino que sí, porque ayer María Soraya no encontraba sitio para aparcar en el aeropuerto. Pero en Madrid encontrar un sitio para aparcar es muy complicado. De hecho, nosotros tenemos dos coches, uno en una cochera, porque bueno, es la casa generalicia, hay mucho movimiento, hay que ir al banco de alimentos, hay que ir al aeropuerto. Bueno, tenemos dos coches. Uno tiene una cochera y el otro se aparca afuera. El que está en la cochera no se puede aparcar afuera y el que está afuera no se puede aparcar en la cochera. Cuando tenemos que coger el coche que se aparca afuera en la calle, nadie lo quiere coger, porque no es el problema cogerlo, es el problema dejarlo. Después que nos ha pasado estar una hora de reloj, media hora una hermana, media hora otra hermana para aparcarlo. Bueno, el martes, no ayer, sino la semana pasada, había banco de alimentos, tenemos que ir a dos sitios, entonces un coche va a un sitio, otro coche va al otro. Bueno, voy yo al sitio que tenía que ir yo primero, llego a la casa, descargamos y después, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme para encontrar para aparcar. Me subo al coche,
está casi en una esquina, bueno, es una esquina nuestra casa, llego ahí al paso de cebra y un hombre viene y me da la impresión de que lleva las llaves en la mano, sí, y hace así, y el coche que estaba a mi lado se le encienden las luces. Pues nada, yo justo tampoco venía nadie de atrás, porque si no, no hubiera podido. Retrocedo un poco, se va rapidísimo. Yo, si os digo la verdad, me emocioné. Porque es que es realmente en Madrid encontrar un sitio para aparcar es porque Dios ha puesto su mano. Y entonces, bueno, me diréis, ay, vaya tontería. Bueno, pues a mí ese momento, yo realmente le dije a Dios, tú sabrás por qué en este momento quieres que aparque tan pronto el coche, que en lugar de ejercitar la paciencia de buscar un sitio, lo que quería Dios es, no sé, que estuviera con la comunidad, ayudando con el banco de alimentos. Él sabrá el por qué. Yo no sé el por qué, pero claro que se lo agradecí. Entonces pensad, los momentos como muy fuertes de encuentro con el Señor y los momentos cotidianos, incluso os puede ayudar a pensar, quizás decir, y quizás esto fue Dios, y quizás este postre que nunca me sale bien, ahora que hoy me salió fantástico y les ha gustado. Y yo que siempre soy impaciente, hoy he sido paciente. ¿Qué? Porque soy súper buena. ¿No será Dios que te ha puesto ahí un extra de cariño en tu corazón para que lo puedas hacer? Entonces busquemos y rebusquemos para encontrar, para reconocer al que ya conocemos. Es cierto que el encuentro con el resucitado como que puede cegarnos, si os acordás de Moisés que tenía que taparse, bueno, pero esa luz no es que nos deje ciegos propiamente. De hecho, mirad, este libro no sé si está agotado, es una vergüenza que no se lo haya preguntado aquí en la librería, pero es un libro que yo me lo leo todas las Pascuas, que se llama Ida Galilea, de Eloy Leclerc. Y él dice un párrafo referido a esto, de qué importante encontrarnos con el resucitado, pero con el resucitado que sigue caminando a nuestro lado. Galilea era, sobre todo, la persona tan cautivadora del joven profeta Galileo que había conmovido su corazón, el de los discípulos. Ciertamente, más de una vez se habían sentido en su presencia como abrumados ante un misterio de santidad que los sobrepasaba. Habían experimentado su indignidad, sus límites de hombres simples y pecadores, como Moisés ante la zarza ardiente. Pero él se había mostrado tan humilde y accesible en medio de ellos, tan humanamente próximo, que con mucha frecuencia habían tenido la impresión casi física de una proximidad divina inaudita. Fijaos, al verlo caminar hacia los pobres y los despreciados, e incluso hacia los pecadores y los excluidos, al verle mezclarse con ellos y comer con ellos, les parecía que el cielo había perdido todo su orgullo. El reino de los cielos tocaba la tierra, se abría a todos y se encarnaba en la vida cotidiana. Es como si un intenso aliento divino soplara sobre su tierra, se encarnara en la vida cotidiana, que es la nuestra. Por eso es importante que en Pascua, para vivir en clave eucarística, reconozcamos al Señor, que es el resucitado. Nosotros ahora ya no podemos contemplar un Jesús previo a la resurrección. El Jesús con el que nos encontramos ahora es siempre el resucitado. Si bien, los que conocéis a San Manuel González, él en su libro ¿Qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el sagrario?, él dice, a ver, fijaos que dicen en un subtítulo, ¿qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el sagrario? Es lo mismo que hace y que hizo y que dijo en el Evangelio, porque no son dos Jesús distintos. Por eso podemos leer el Evangelio de antes de la resurrección de Jesús y saber que es lo mismo que sigue haciendo hoy, porque no cambió su forma de ser. Jesús no fue uno antes de la resurrección y otro después. Jesús era bueno con los pobres, era bueno con los pecadores, era bueno con los que caen, pues lo sigue siendo, no cambió su forma de ser. Pues eso, os invito a que penséis en ese momento que fue importante de encuentro con Jesús en vuestra vida, un momento muy fuerte o momentos menos fuertes, pero que claramente fueron momentos de encuentro con el Señor, porque va a ser un momento que os va a serenar el corazón, el recordar. Recordar, yo no sé nada de latín, la gente piensa que las monjas sabemos latín, esta monja no sabe latín, pero viene de recordar, cordis, corazón.
volver a pasar por el corazón. Alguien, no sé si alguien le está pensando ahora, a mí yo es que creo que un encuentro así con Jesús no lo he tenido nunca todavía. Pues si crees que no lo has tenido, pídeselo. Pídele a Jesús tener ese encuentro o reconocer que ese encuentro tuvo lugar en tu vida. Porque yo me juego que Jesús está como loco a cada rato haciéndose el encontradizo con nosotros y actuando en nuestra vida. Entonces hay veces que es una cuestión de ojos, como pone aquí después. Necesitamos unos ojos limpios para reconocerlo. Necesitamos unos ojos agradecidos, porque cuando lo reconocemos, como que te derrites de agradecimiento. Ahí, con lo del coche, lo de aparcar el coche, como os dije, pues la verdad que me emocioné, porque dije, a ver, esto es Dios, pues gracias Dios, no es que tenga que hacer no, como a veces hay gente que hace, bueno, por un favor recibido, no sé, camina no sé cuántos kilómetros de peregrinación, no es que haya que hacer eso, pero sí decirle a Dios, gracias. Vivir agradecidamente es vivir eucarísticamente, y a la vez es lo que nos hace sentir más serenos y más cercanos a Dios, porque lo necesitamos, y si sabemos que necesitándolo Él siempre viene a nuestro encuentro, en nuestras necesidades, pues vivimos con mucha paz en el corazón. Dios no siempre nos va a dar, esto no os asustéis y los comprobaréis muchas veces, no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Entonces, porque a veces, si nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, dice San Pablo, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, pues Él nunca nos va a dejar hacer faltar lo que realmente necesitamos. Sé que con el dolor, ahora con la guerra, muchas veces uno se queda así como diciendo, Señor, no entiendo. Pues yo estoy segura que Dios también dice, yo tampoco entiendo. Entonces, pues eso, con unos ojos limpios, unos ojos agradecidos y unos ojos resucitados. ¿Para qué? Pues para ver vida donde parece que solo hay muerte. Eso es la resurrección. Encontrarse con una persona resucitada donde muchos veían solo a un muerto. Hay gente que no se ha encontrado con el resucitado, hay gente que no cree en la resurrección de Jesús. Nosotros sí. Y el tener esa capacidad de ver vida donde solo hay muerte tiene que como configurar nuestra vida. A mí, ojo que soy periodista y miro las noticias al mediodía o leo las noticias, y las noticias de los periódicos generalmente son noticias malas. Es muy raro leer una noticia buena. Y sin embargo, en medio de esas malas noticias, los cristianos sí que estamos llamados a ser sembradores de alegría. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener esos ojos que Dios nos los ha regalado para ver vida donde solo aparentemente hay muerte. El ejemplo ahora mismo, el tema de la guerra, me diréis, bueno, ¿y qué podemos ver de bueno en el tema de la guerra? Primero, lo que tenemos que ver es que Dios está ahí. Dios no se ha ido. Porque Dios, si con alguien está, es con el que sufre. ¿Y cuánta gente que está sufriendo allí? Entonces Dios, os he dicho, Dios estoy convencida que está en medio de nosotros y lo sigo estando convencida. Pero más convencida estoy que Dios está en donde explota una bomba en Ucrania, donde muere un niño, porque Dios, si por algo se quiso hacer hombre, es por estar cercano al que sufre. Y no solamente decir, oh, aquí soy Superman, vengo a salvaros. No, vengo a darte paz en el corazón, vivas lo que vivas. Entonces, Dios es el Dios que quiere estar ahí. Entonces, ahí está. Por eso, qué importante que nosotros descubramos que tenemos estos ojos, que no nos pongamos unas gafas que no nos dejen ver lo bueno, incluso a la vida, incluso en la muerte. Ver la luz en la oscuridad. Eso somos los cristianos, o eso deberíamos ser. Yo os soy sincera que muchas veces, mañana hablaremos de la liturgia, pero a veces nuestras celebraciones pueden parecer un poco, no sé llamarlas tristes, sosas,
no en todos sitios. A ver, veremos aquí, a lo mejor estoy hablando de algo a veces en Madrid, aquí no sé. A lo mejor acaso las vivimos con profundidad y con alegría. Pues eso es como un contrasentido en nosotros cristianos. Porque si estamos celebrando la vida, no tiene sentido celebrando la vida que cuando dice el sacerdote, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Cuando vais a saludar es el cumpleaños de mi nieta. Ay, Pepita, felices 4 años. ¿Nos saludamos así? Vamos con abrazos, vamos con sonrisas. Pues la misa es una celebración, estar orando es una celebración. Eso no quiere decir que no haya momentos duros en los que lloremos también. Pues que no pasa nada. Pero somos una comunidad que su tónica tiene que ser no la juerga, pero sí la alegría serena, la alegría esperanzada. Muy bien, y al final, no lo voy a leer, pero lo tenéis por si lo queréis leer, es un texto del Papa Francisco donde habla de fijar los ojos en Jesús, que es un trocito de la homilía de la misa crismal. De hecho, ahí veis que hay unos corchetes, él dice, nosotros sacerdotes, pero nos sirve a todos, ¿no? Qué importante es al terminar el día mirar a Jesús, encontrarnos con Él y tener así un encuentro para agradecerle, para encontrarnos. Entonces, bueno, la idea es que con esta hojita podáis orar en este tiempo que vamos a tener ahora de exposición del Santísimo antes de la misa. Y también veis que yo siempre digo que voy a ser breve y no lo consigo, pero es que me emociono hablando del Señor. Lo que sí vamos a hacer juntos es el rezo de vísperas. También creo que ya os las han repartido. No sé si alguno tiene experiencia de rezar la liturgia de las horas. ¿Alguno? Bueno, no pasa nada si no la tenéis. Ahora ya a partir de hoy vas a poder decir, sí, ya tenemos experiencia. La Iglesia tiene 2 oraciones, bueno, muchos momentos de oración que el objetivo es santificar los diversos momentos del día. Antes solo lo rezaban los monjes, entonces rezaban a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana. La gente se imagina que las monjas nos levantamos a las 4 de la mañana a rezar. Algunas sí, nosotras no, pero que ahora ya ha cambiado. Pero hay momentos que son para santificar, ¿no? Para acordarnos de Dios personal y comunitariamente, porque siempre que rezamos esto estamos rezando con toda la Iglesia, del cielo y de la tierra. Entonces vamos a rezar vísperas. Hay momentos en los que rezaremos a 2 coros, ¿no? Como la gente que esté a la derecha, que voy a estar yo, y la gente que esté a la izquierda. Es importante que intentemos rezar juntos. Por ser el primer día no nos va a salir muy bien, no os preocupéis. Pero tratemos de escucharnos unos a otros para que, aunque estemos hablando, rezando así, no cantando, suene armoniosamente, porque es lindo rezarle así a Dios, no porque se lo merezca, porque es Dios todopoderoso, hay que cantar, no. Cuando cantamos hay que cantar aunque se desentone, porque tiene que ser algo que nos nazca del corazón, pero dentro de lo posible intentar rezar juntos. Es muy oportuno que vamos a tener este momento del rezo de vísperas con la exposición del Santísimo, porque es muy propio. Estamos con Jesús y le hablamos a Jesús. Y es más, le hablamos a Jesús, le hablamos a Dios, como ese Dios encarnado habló y oró al Padre. Porque os fijaréis que tiene una parte que son con los salmos. La liturgia de las horas, si por algo se destaca, es porque vamos rezando con los salmos. Y nos puede ayudar mucho, yo sí que os invito, aquí lo rezaremos juntos, pero lo podéis rezar vosotros. Bueno, hay unos libros todos gordos y caros o menos caros, yo no tengo librería en Madrid, así que no sé, pero deben ser caros, pues son gordos, pero hoy en día ya hay muchas aplicaciones con las que se puede rezar. ¿Por qué es interesante rezar laudes y vísperas? Pues porque nos puede pasar en nuestra oración que a veces no sepamos qué decir, o porque hoy estoy aburrida, o porque me ha pasado algo triste, o porque, a ver, yo no sé cómo es vuestra oración, pero yo no me creo que sea siempre, ¡ay Dios, qué alegría estar de nuevo contigo! ¡Cuánto que te quiero! Te pido por todas las personas que sufren. Bueno, alguna vez puede ser así. Lo he hecho un poco burlescamente, pero no es por burlarme, ¿no? Pero muchas veces nuestra oración es, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! A veces como que no encontramos la palabra. Pues aquí tenemos muchas palabras y son palabras que el mismo Dios nos dio en la Biblia para orar.
Entonces, por eso es tan interesante rezar con la liturgia de las horas. Tiene varias partes. Veréis al principio un himno, que lo cantaremos. Imagino que conocéis la canción Andando por el camino, te conocimos, Señor, me pareció que pegaba. Si no la escucháis, si cantáis mal, cantáis igual, no pasa nada. Porque dijo San Agustín, el que canta, ora 2 veces. Así que vamos a orar por 2. No dijo el que canta bien, el que canta. Si la sabéis, la cantáis, si no, la oráis. Después hay 3 salmos, 2 salmos y un cántico que se llama. El salmo primero, que es el 61, todos los salmos tienen como una antífona al principio, que yo la voy a ir diciendo, y al final del salmo lo vamos a recitar todos juntos. El primer salmo lo va a recitar una solista, cualquiera, alguien se ofrece a leerlo así, pausadamente, solemnemente, desde su sitio, total tenemos para oírlo. Cualquiera quiere rezar con el Salmo 61, que lo tenéis aquí. Cualquiera, muy bien, no sé vuestros nombres. Para ti ya tendré otra ocupación. ¿Cuál era tu nombre? Carmen reza el 61 y nosotros lo acompañamos con la vista y con el corazón. Así todo entero. Sí que vamos a decir juntos el Gloria al Padre del final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y decimos juntos la antífona. Después viene el Salmo 66, que lo vamos a hacer como si fuera responsorial, como lo hacemos en la misa, que vamos repitiendo, porque este salmo tiene una estructura responsorial. Fijaos que tiene una primera estrofa y dice: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entonces, ¿quién más había levantado la mano por allí? Sí, de negro y blanco, tú habías levantado la mano. ¿Tu nombre era? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Carmen era el primero y... Delia. Con Del, muy bien, Delia. Pues Delia, y todos, atención, Delia va a leer la primera estrofa, el Señor tenga piedad y nos bendiga. Proclamar es la palabra exacta más que leer, pero bueno. Y toda la asamblea respondemos: oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lee la segunda y toda la asamblea respondemos. Lee la tercera y toda la asamblea dice: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y repetimos todos juntos la antífona. Y en el tercero es un cántico hermosísimo, que seguramente nos suena, pero corremos el riesgo a veces de no penetrarlo, decir, bueno, ¿qué nos quiere decir? Fijaos que empieza diciendo: damos gracias. ¿Por qué damos gracias? Porque nos ha hecho herederos, porque nos sacó del dominio de las tinieblas, porque Jesús es Dios, es imagen de Dios invisible, porque ha sido creado antes que todo, porque Dios le ha dado toda la plenitud. Este salmo es muy un cántico del Nuevo Testamento. Es muy bonito porque nos invita a agradecer también. Acá vamos a pasar todo el tiempo agradeciendo, pues es un buen momento. Al final de este cántico vamos a dejar 2 minutos de silencio, 2 minutos de reloj, de silencio, para que cada uno en el corazón siga diciéndole a Dios: damos gracias a Dios Padre, y para que penséis qué cosas le queréis agradecer a Dios. Le hemos agradecido todo esto comunitariamente, pero le agradeceremos también personalmente, en silencio. Ya mañana vamos a hacer unos inventos con la liturgia de las horas de participar. Hoy va a ser más sencillo. Como vamos a agradecer, y empieza diciendo: damos gracias a Dios Padre, lo vamos a decir todos juntos. Después hay una lectura breve, siempre la misma estructura para el rezo de vísperas, lo veréis también mañana y pasado, y si os engancháis de ahora en más. ¿Quién quiere hacer la lectura breve? ¿Alguien más? Muy bien. Está aquí también, la lees. Después hay un responsorio breve que veréis que pone una V y una R. La parte, yo voy a ir dirigiendo, yo voy a decir la V, los discípulos se llenaron de alegría, vosotros respondéis con lo que pone R, lo de respondéis. Ojo, que ahí parece que hay una trampita, y es que el penúltimo versículo dice, que lo voy a decir yo: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No tenéis que decir como era en el principio, ahora y siempre. Tenéis que decir: los discípulos se llenaron de alegría. Tal como dice ahí. Después vamos a exultar de gozo. ¿Con qué? Con la Biblia, también con el Evangelio, con el Cántico de María, con el Magnificat. El Magnificat lo vamos a rezar a 2 coros. Ahí sí que vamos a estar. Coro de la derecha, que estaré yo, me imagino, que serán los que están de este lado, y el coro de la izquierda, que lo va a ir dirigiendo María Soraya. Y a continuación hay unas preces, porque hemos alabado a Dios, le hemos agradecido con su palabra, pero los cristianos siempre tenemos
cosas que decirle a Dios, que pedirle, personales y de todo el mundo. A mí cuando a veces me dicen, hermanita, rece por mí, que nos lo dicen mucho, yo siempre pienso, a veces yo con lo que soy que me olvido de todo, pero es que siempre estamos rezando, así que os invito a que recéis. Por eso son las preces. Vamos a hacerla, vais a responder, a ver, yo voy a ir dirigiendo, imploremos a Dios Padre, la respuesta la decís vosotros, por la victoria de Cristo, salva Señor a tus redimidos, y cada una de las peticiones, yo digo la primera parte y vosotros, el pueblo, responde lo que está con el guión. Por ejemplo, la primera yo digo, Dios de nuestros padres, que has glorificado a tu Hijo Jesús, resucitándolo entre los muertos, y toda la asamblea responde, convierte nuestros corazones para que andemos en una vida nueva. Y después, bueno, el Padre Nuestro y una oración final. Espero que no haya sido demasiado, pero bueno, vamos a por todas. Mañana seguiremos. Si hoy no sale tan bonito, mañana saldrá mejor. Entonces creo que eso es todo por ahora. Bueno, teóricamente iba a ser a las 6. Vamos a dejar un poquito más, me imagino, María Soraya, ¿no? Sí, les parece bien 10 minutos para que te quiera ir al servicio, tomar agua, acercarse a la librería un momento. Y entonces a las 6:10, más o menos comenzamos. A las 6:10 ponemos el Santísimo y empezamos con el rezo de víspera y después nos va a quedar un poco de tiempo. A la capilla, aquí arriba. Muy bien. Muchas gracias.